Bueno, esta cuarta conferencia se llama La suficiencia de los terrores del mundo y trata de lo que llamo la argumentación antinatalista material. El resumen de lo que esa conferencia dice es el siguiente: la argumentación material es suficiente para sustentar las tesis antinatalistas, tornando superflua la argumentación formal. Bueno, no siempre es fácil conciliar las varias frases que Benatar escribe acerca de las relaciones entre las líneas formal y material. Por un lado, él dice que, cito, el argumento de la asimetría es insuficiente para obtener la conclusión antinatalista. Hasta ahí la cita. Y critica a sus críticos diciendo que, cito de nuevo, ellos se equivocan, sin embargo, cuando piensan que todo reposa sobre el argumento de la asimetría. Él dice que esta línea tan solo muestra que es mejor no nacer, pero no dice nada sobre la magnitud del daño que se ha hecho al que nace. De esto se ocupa la argumentación material. Según estas declaraciones, la línea formal parecería necesitar de la línea material para obtener la conclusión antinatalista. De manera que las dos líneas no serían totalmente independientes. Pero, por otro lado, él agrega, cito, sin embargo, el argumento de la calidad de la vida puede también ser entendido como un argumento separado para obtener la conclusión de que venir a la existencia es un daño. Ya en su libro, él había dicho que los argumentos del capítulo 3 proporcionan fundamentos independientes para aquellos que no se convencieron de los argumentos del capítulo 2 basados en la asimetría. Pero esto sugiere que la línea formal no necesita de la línea material ni viceversa, que son dos líneas separadas e independientes. Pero si la asimetría no es capaz por sí sola de mostrar la conclusión antinatalista, como antes fue dicho, ¿cómo las dos líneas pueden ser totalmente independientes? Como yo creo, y junto con varios otros críticos, que todas las simetrías pueden ser restauradas, yo voy a sostener aquí que la línea material es perfectamente suficiente para mostrar la conclusión antinatalista de que al procrear, perjudicamos al que nace y de que la mejor actitud moral sería abstenerse de tener hijos. Es más, trataré de mostrar que las asimetrías de la línea formal podrían tal vez reformularse de manera más convincente si ya contamos con las informaciones materiales proporcionadas por esta argumentación, por la argumentación material. Creo importante mostrar, como Schopenhauer, Cioran, Benatar y yo mismo lo hemos hecho, los terrores de una vida humana. Y creo que eso es suficiente para desequilibrar la balanza en favor del pesimismo
y el antinatalismo, aun cuando las asimetrías formales no funcionen. Para desequilibrar la balanza para un lado o para el otro, hace falta poner algo muy pesado, un ladrillo enorme, en uno de los platos. Nuestro interés es inclinar la balanza hacia el lado del pesimismo, en contra de la famosa y consabida objeción de que el pesimista ve solamente el lado malo de la vida, sin ver los lados buenos, y que por lo tanto él sería parcial y a veces hasta morboso, apuntando solo las partes negativas. A esto he llamado en mis escritos la teoría va y ven, o la teoría sub y baja. Unos días llueve y otros días brilla el sol. Si conseguimos poner en la balanza este pesado ladrillo pesimista, las aparentes simetrías entre el bien y el mal que hacemos o que no hacemos al hacer nacer o al abstenernos de procrear, desaparecen. Tenemos que mostrar que cuando en representación contrafactual el ser posible acepta el sufrimiento y la manipulación y quiere nacer a pesar de todo, ese sufrimiento puede ser enorme. Y que cuando se niega a ser privado de placeres, esos placeres son muy pocos y problemáticos. O sea, hay que entrar en la carne del asunto y mostrar que aquel, a pesar de todo, es todo un pesar. Cuando Benatar dice que nadie es privado de nada no haciéndolo nacer, mientras que alguien es perjudicado haciéndolo nacer, esta asimetría se entiende cuando se muestra que el mundo es un lugar muy malo. Que el mundo es tan malo que ser privado de sus placeres, aun cuando sean muchos, no es una gran pérdida. Y que ser librado de sus sufrimientos, aun cuando sean pocos, es un enorme beneficio. Para esto, las asimetrías formales, para que tal vez puedan funcionar, tienen que ser apoyadas en expresivas asimetrías materiales, ya que las puramente formales no alcanzan, como traté de mostrar en la conferencia anterior. En mis propios escritos he descubierto varias de estas asimetrías materiales, algunas de ellas en un nivel muy básico y muy intuitivo, que el filósofo analítico ciertamente considerará literarias e imprecisas. Por ejemplo, la asimetría entre el llanto y la risa. Mientras que el niño ya nace llorando, él tiene que aprender a reír, algo que ocurre varias semanas o meses después de nacido, y suele ser un gran júbilo para los progenitores descubrir la primera sonrisa de su vástago. Esto indica que en el nivel más básico de venir a la existencia, en el momento mismo del parto, el sufrimiento viene natural y espontáneamente y no necesita ser aprendido. Mientras que toda forma de placer sí depende de un aprendizaje. Esta simetría material puede ser formulada en términos más precisos, diciendo que mientras el sufrimiento es activo y gratuito, el placer es siempre reactivo. Pero además de reactivos, los placeres son también onerosos, o sea, ellos pagan un precio. Todos los placeres y valores positivos son siempre e inevitablemente obtenidos
dentro del ámbito del sufrimiento estructural, que es de mano única. No hay vaivén ni sub y baja en la ontología terminal, en mis términos. Cada día envejecemos más y cada día nos aproximamos más a la muerte. No ocurre que un día seamos más viejos y al día siguiente seamos más jóvenes. O sea, el vaivén de cosas buenas y cosas malas ocurre siempre solo dentro del intramundo. El sufrimiento estructural es vivido como malo por los humanos en su rápido envejecimiento y su veloz aproximación a la muerte. Más y más lamentable mientras más llena de placeres haya sido la vida. Toda felicidad se construye dentro de la infelicidad. Todo placer dentro del sufrimiento. Todo lo positivo dentro de lo negativo. Toda vida dentro de la muerte. Esta es la asimetría material decisiva. Toda vida humana es necesariamente una tentativa de olvidar y dejar de lado por ahora la estructura terminal del ser ganada en el nacimiento, que acabará por destruirnos y soterrarnos nuevamente en la nada de la que partimos y de la que nunca deberíamos haber salido, según nuestra convicción antinatalista. Los placeres pagan un alto precio dentro de una vida estructuralmente mortal o terminal, como prefiero yo decir. Ellos generan dolor, mientras que el dolor no genera placer. Asimetría material. El obvio contraargumento del masoquismo se puede enfrentar replicando que el dolor que el masoquista busca tiene límites, no es el dolor horroroso de una enfermedad terminal o de una tortura insoportable, es un dolor placentero y calculado, más allá del cual el masoquista le pide al sádico que pare porque ya no le provoca placer. Es humanamente imposible buscar el dolor por el dolor mismo, ni siquiera el mártir busca el dolor, apenas lo soporta en beneficio de un valor que él considera superior. A su modo, el mártir y el masoquista buscan su placer, su realización, su felicidad, su plenitud, y todas esas búsquedas generan dolor, inmediato o mediato. Pues todo placer está como empeñado o como hipotecado, para usar otra metáfora analíticamente incomprensible, por ocurrir invariablemente dentro del sufrimiento de simplemente ser, de haber nacido. En el plano estructural, ontológico, no hay pues un lado bueno de la vida que el pesimista estaría descuidando en sus descripciones parciales, puesto que hay sufrimiento de los dos lados. El sufrimiento efectivo del mero nacer al mundo en llantos y el sufrimiento producido por los placeres generados para enfrentar el sufrimiento estructural. Estos placeres están concentrados sobre todo en tres puntos: el comer, el beber y el copular. Tres apoyos indispensables de la vida que por su propia naturaleza tienden a ser excedidos más allá de los límites exigidos por la sobrevivencia. La vida se vive en permanente ansiedad, buscando ávidamente vivir intensamente mientras se pueda, mientras el tiempo pasa velozmente, las oportunidades se van estrechando y envejecemos. Los humanos, acorralados por el sufrimiento de su mortalidad irreversible, veloz e irrefrenable, procuran desesperadamente los placeres del alimento, de la bebida y del sexo.
Pero estos, con todo lo gratificantes que puedan ser en su momento, son a medio y largo plazo, y a veces a corto plazo, profunda e irreversiblemente desgastantes del organismo, de la mente y de la economía. Ya prematuramente nuestro joven hedonista, pensando como es usual que este es un mundo bueno y lleno de placeres, está enfermo, envejecido, deprimido y pobre. Pues los mismos placeres con los que trató de contrarrestar el avance de su mortalidad son los que irónicamente provocan su aceleración. Esta es la expresiva asimetría material entre dolor y placer. Mientras el dolor existe positivamente, el placer es solo una reacción contra él que a corto, medio o largo plazo provoca dolor, o sea, restablece el reino del dolor, que es el reino de este mundo. El sufrimiento siempre gana la batalla, mientras que el placer y los valores positivos siempre la pierden. Esta es la asimetría fundamental. Después de las clásicas páginas de Schopenhauer dedicadas a la cuestión del sufrimiento intrínseco de la vida y de las descripciones sombrías de Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, Benatar nos ha ofrecido ricas fenomenologías del sufrimiento en el capítulo 3 de su libro, en donde se muestra la muy baja calidad de la vida. Pero como ya lo dije de paso en la conferencia anterior, él no presenta el sufrimiento como estructural, Schopenhauer, o como ontológico, Heidegger, sino como resultado de un cálculo fuertemente empírico de bienes y de males. Eso no resta valor a sus descripciones, aunque las torna más susceptibles de ser rechazadas por el optimista en el plano empírico. De todos modos, es importante notar que Benatar no hace una consideración directa y simple de bienes y de males, sino que extrae las conclusiones pesimistas de un cálculo mucho más sofisticado, en el que se llevan en cuenta, por ejemplo, cómo los bienes y los males son distribuidos dentro de la vida, la intensidad de placeres y dolores, la extensión de la vida, etc. Benatar evalúa la calidad de la vida humana siguiendo una tripartición de Derek Parfit. En primer lugar, la vida es mala desde el punto de vista hedonista, ya que todas las personas, algunas de forma crónica, sufren permanentemente de cansancio, hambre, sed, son acuciadas por las exigencias de sus intestinos y vejigas, sienten casi permanentes diferencias de temperatura, comezones, etc. Nunca vivimos en un estado en que no exista alguna de esas molestias cotidianas. Esto se refiere a las molestias a las cuales estamos todos sometidos, pero se agravan cuando hay indisposiciones específicas o edad avanzada, como dolores, letargos, frustración por inhabilidades, etc. Y sufrimientos más específicos aún, que son sufridos diariamente por millones de personas, como dolores de cabeza, alergias, frustración, irritación, escalofríos, dolores de estómago, flujos de calor, náuseas, hiperglicemia, culpa, vergüenza, tedio, tristeza, depresión, soledad, insatisfacción con el propio cuerpo, los sufrimientos de enfermedades graves, propias y ajenas, pérdidas de cosas y personas, etc. Delante de este cuadro, este parece ser
el peor de los mundos posibles para tratar de ser hedonista. Segundo, desde el punto de vista de la satisfacción de deseos, las cosas no mejoran. En verdad, este punto de vista está ligado con el anterior, porque podemos considerar todos los males e incomodidades mencionados como una especie de bloqueo de nuestros deseos de estar bien, de no sentir cosas desagradables, de no sentir hambre, de no estar enfermos y de no morir. Pero se trata de ver ahora toda la insatisfacción que no está ligada con la vivencia de estados placenteros. Los deseos en general tienen un ámbito de error muy grande, pues podemos engañarnos fácilmente respecto de ellos. Acerca, por ejemplo, de si realmente ellos fueron o no fueron satisfechos. Dadas las tendencias poliana, tendemos más a considerar que satisfacemos nuestros deseos que lo contrario. Pero en verdad, una gran parte de nuestras vidas está marcada por la insatisfacción, por la búsqueda incesante de lo que nos falta. Por otro lado, la satisfacción, cuando ocurre, suele demorar bastante tiempo, a veces años, décadas, y además de la demora inmensa, la satisfacción suele ser efímera y fugaz. Los deseos demoran en ser satisfechos y su satisfacción dura poco. En textos posteriores al libro, a la luz de críticas recibidas, Benatar ha presentado aún más vivamente la cuestión de los deseos que el optimista piensa que en general son satisfechos, tales como formar una familia, tener una carrera exitosa y mantenerse saludable en la edad avanzada. Benatar replica vigorosamente, cito: sin embargo, las personas desean muchas cosas más, aún dentro del campo familiar. Ellos quieren vidas familiares felices, con hijos bien adaptados, bien comportados, buenos mozos, saludables y exitosos, y esposas prósperas, cariñosas, amorosas, sexualmente atractivas y fieles. Estos deseos son frustrados en millones de personas. Aun cuando estos deseos sean satisfechos al principio, ellos más tarde son a menudo frustrados. Un hijo nuestro enferma o se torna un delincuente o muestra fallas en algún punto importante. Uno se va tornando emocionalmente apartado de su esposa o deja de considerarla atractiva o atractivo o viceversa, o nuestro esposo o esposa se torna fría o cruel o violenta con nosotros. Billones de personas carecen también de una carrera decente y muy pocas personas permanecen saludables en edad avanzada. Hasta ahí la cita. Finalmente, siempre siguiendo el criterio de Parfit, desde el punto de vista de las listas de bienes objetivos, si ellas son elaboradas sub specie eternitatis, como dice Benatar, las vidas humanas aparecen en toda su miseria. Si elaboradas sub specie humanitatis, raramente, si alguna vez, una vida humana es larga, saludable y exitosa, familiar y profesionalmente, o está totalmente desprovista de malestares, dolores, sufrimientos, sinsabores, aflicciones, decepciones, estrés, ansiedad, frustración y aburrimiento. Los humanos piensan de manera acrítica que esta vida feliz es alcanzable, pero tal vez sea tan imposible como aquella vista sub specie eternitatis. Otro bien objetivo muy anhelado por humanos es el sentido de la vida. Muchas personas no soportan la idea de que sus esfuerzos y sufrimientos no tengan al final ningún sentido. Sería mejor si la vida tuviera un sentido independiente de los deseos y perspectivas humanas, pero esto no ocurre, ya que
todos los sentidos aparecen como construidos artificialmente por los humanos. De esa forma, un fuerte sentimiento de absurdo invade las vidas de aquellos que no consiguen consolarse con alguna religión o metafísica. La conclusión general de toda esta argumentación material es que, según cualquiera de los tres criterios usados, la calidad de la vida humana es muy mala, pues no es suficientemente placentera, frustra nuestros deseos y carece de realización y de sentido. El capítulo 3 acaba apocalípticamente con una serie de informaciones sobre calamidades en el mundo, desastres naturales y hambre, enfermedades devastadoras, violencia, lo que motiva suicidios. Se podría agregar el verdadero museo de los horrores que constituyen las enfermedades. Para esto puede ser útil consultar el libro de Peter Singer, Repensar la vida y la muerte, especialmente el capítulo 7, Pidiendo la muerte, que deja a los relatos de Edgar Allan Poe a la altura de cuentos de hadas. En varios momentos de su argumentación, Benatar se refiere a las deficiencias y a la calidad de una vida deficiente en comparación con una vida sin esos problemas. Pues muchos lectores tal vez hayan pensado que su visión sombría de la vida se justificaría, o al menos sería más comprensible, si todos fuéramos a nacer con alguna deficiencia, más o menos grave, pero que no justificaría abstenerse de procrear niños sanos. Los argumentos materiales tienden a mostrar, en primer lugar, que nadie es totalmente sano, que todos tenemos alguna deficiencia. Y en segundo lugar, que la vida misma, con todos sus sufrimientos estructurales, puede considerarse como una deficiencia o como una grave enfermedad sexualmente transmisible, como dice el chiste. Y es curioso observar que la revalorización de la vida de deficientes, cada vez más expresiva en nuestras sociedades liberales y políticamente correctas, no deja de lanzar una sombra de duda sobre el valor de las vidas sanas. Al final, si las vidas con deficiencias no son tan malas, las vidas sin deficiencias no son tan buenas. Hay que mostrarle al ciego y al paralítico que aún una vida con ojos y con piernas no vale la pena de ser vivida. Me demoro en estas descripciones pesimistas de Benatar, no porque pretenda desafiarlas, sino por el contrario, para decir que concuerdo totalmente con ellas y al mismo tiempo hacer sentir toda su contundencia y suficiencia, aun cuando no aceptemos los resultados de la argumentación formal. Estas descripciones son tan indiscutibles que muchos pretenden desclasificar al pesimista por decir cosas tan obvias, cosas que todo el mundo sabe. Es también sintomático constatar que los críticos de Benatar han atacado mucho menos su argumento de la mala calidad de la vida y se han lanzado mucho más sobre la famosa asimetría, como ya el propio Benatar lo ha notado. Dejando de lado el irresistible carácter lúdico de estas discusiones formales, muy al gusto de la comunidad analítica, esto muestra que las tesis materiales son mucho más difícilmente rechazables. Las descripciones de Benatar son muy vívidas, pero en el fondo apuntan trivialidades que todo el mundo ya sabe, pero que todos se empeñan en negar o minimizar. Desde el punto de vista interno, las personas, en virtud de poderosos mecanismos psicológicos, tienden, según Benatar, a ver sus vidas mejores de lo que realmente son.
El ser humano tiene una increíble capacidad de adaptación, acomodación o habituación. Después de un periodo de incomodidad, él se adapta a las nuevas circunstancias penosas. Y siempre compara la propia vida con la vida de los otros, que están peor, y sale ganando en la comparación. La tendencia es hacer desaparecer muchos sufrimientos al incluirlos en nuestro cotidiano de una manera natural. Benatar dedica una buena parte del capítulo 3 a mostrar que los males de la vida son escamoteados u ocultados por fuerza de poderosos mecanismos psicológicos que siempre muestran nuestra vida como mejor de lo que realmente es. Y cita una miríada interminable de estudios psicológicos en donde se denuncian los autoengaños sobre el valor de nuestras vidas. Pero hay algunas objeciones a esto que me parece importante apuntar. Una primera objeción es la siguiente. Benatar habla de la verdadera calidad de la vida y de cuán buena es realmente la vida de una persona. Esto sugiere que disponemos de algún recurso para ver cómo la vida realmente es. Una especie de visión externa que nos permitiría escapar de la tendenciosidad del punto de vista interno, incurablemente afectado por el polianalismo optimista. Pero se puede preguntar, ¿existe ese parámetro objetivo y externo que sería invariablemente más confiable que la apreciación subjetiva interna? Muchos críticos alegan que no es posible corregir el punto de vista interno. Si alguien no solo siente placer subjetivo en cierto momento, algo que sería muy difícil negar desde el punto de vista externo, sino que piensa que su vida es en general feliz a pesar de los sufrimientos, es legítimo decirle que no, que se equivoca, que en realidad él no es feliz y que su vida tiene mala calidad. La calidad de la vida es algo que se construye dentro de una vida, diría esa objeción. No es algo dado que pueda ser juzgado por parámetros totalmente objetivos. No habría ahí un conflicto que se debería dejar en suspenso, en lugar de decidirlo drásticamente para el lado del punto de vista externo. Una segunda objeción es la siguiente. Si esos mecanismos de defensa funcionan tan competentemente, ¿no deberían incluirse en la descripción de la calidad de una vida humana? Esta no sería tan solo llena de sufrimientos, sino también llena de mecanismos que alivian o superan esos sufrimientos, todos juntos. O sea, el mundo proporcionaría el veneno y el antídoto. Al final, las personas parecen vivir sus sufrimientos dentro del flujo de la vida, de manera a veces distraída y automática, de tal forma que los sufrimientos quedan como naturalizados y vividos en experiencias en parte inconscientes, incorporando dolores y frustraciones de manera eficaz. De hecho, las personas que más sufren en nuestras sociedades, que son los trabajadores pobres y explotados, que pasan todo tipo de penurias, no duermen bien, no comen bien, no ganan bien, suelen ser los que mejor manejan estos mecanismos de atenuación y hasta de desaparición de todo tipo de infelicidades, y los que parecen más despreocupados con lo que les pasa, aún con lo más terrible, como la mutilación de un miembro o la muerte de un hijo. El filósofo, con su reflexión fría y distanciada, detiene artificialmente el flujo de la vida, apuntando a problemas que pocas personas efectivamente tienen en sus vidas vividas y que aparecen solo cuando adoptamos el punto de vista filosófico.
Este discurso reflexivo funciona muchas veces como performático. Hace que las personas empiecen a percibir problemas y sufrimientos de los que ni siquiera eran conscientes hasta ese momento. Parecería que el filósofo construye parte de la realidad que después critica, pues todas las catástrofes apuntadas por el pesimista antes de su llegada estaban siendo vividas de manera natural y muchas veces insensible. Y esta poderosa capacidad de asimilación del sufrimiento debería, según esta objeción, formar parte de la evaluación de la calidad de una vida. Esta última idea, que las resistencias a los obstáculos son positivas, podría ser apoyada en algunos filósofos importantes de la historia de la filosofía europea. Se pueden mencionar tres: Fichte, Sartre y Nietzsche. Es claro que Benatar despreciará a estos pensadores por considerarlos imprecisos, literarios y poco claros. Pero su visión no es compartida por muchos otros filósofos tan respetables como él. Fichte, por ejemplo, ha insistido en sus escritos en que la resistencia a los obstáculos es indispensable para desarrollar la libertad humana. La alta calidad de la vida no es un dato, sino, para Fichte, una tarea infinita, un emprendimiento a ser cumplido con mucho esfuerzo, casi siempre frustrado, y en el cual todo lo malo, todo lo que obstaculiza ese emprendimiento es necesario para la creación y el desarrollo de la libertad. Se puede consultar, por ejemplo, el texto Introducción a la teoría del Estado de 1813. En esto, Fichte sigue la metáfora de la paloma de Kant, que cae cuando cesa la resistencia del aire, y de Wittgenstein cuando dice en las investigaciones filosóficas que resbalaríamos y caeríamos en un piso totalmente pulido por la lógica formal. También Sartre, un filósofo claramente pesimista, no como Fichte, cree que la libertad humana es sólo posible en su lucha contra lo que él llama coeficientes de adversidad. Los males descritos por Benatar no son para Sartre obstáculos, sino condiciones de posibilidad de la libertad, y sólo pueden ser vistos como obstáculos superables o insuperables ya a partir de un cierto proyecto libre. Se podría encontrar en el libro de Benatar un atisbo de réplica a este tipo de críticas en el momento del capítulo 3 en que él se refiere al contraargumento de que el proceso de conseguir algo puede ser tan gratificante o más, en algunos casos, que el resultado final. Don Juan, por ejemplo, tal vez disfrute más del proceso de la seducción que de la dama conquistada. Benatar replica que esto no se aplica a todo tipo de situación. Por ejemplo, no hay nada de agradable en el proceso que lleva a la cura de un cáncer, aun cuando este resultado sea alcanzado y provoque mucha alegría. Igualmente, aunque un prisionero disfrute de su libertad después de 5 años de cárcel, más que si hubiera estado preso solo 1 año, eso no torna deseable estar preso durante 5 años solo para tener una alegría mayor. Aplicando esto a la idea de Fichte y Sartre, Benatar podría replicar que del hecho de que se haya conseguido satisfacer un deseo después de vencer poderosos obstáculos, no se infiere que la vida sea buena por ponernos constantemente obstáculos para superar. Una vida sin tantos obstáculos sería mejor. Y si una vida sin obstáculos no es posible,
es mejor no vivir en absoluto. Fichte y Sartre muestran que una vez nacidos tenemos que considerar a los obstáculos como positivos para la construcción de nuestra libertad, pero sigue siendo inexplicable para qué hacer nacer a alguien para que construya su libertad contra los obstáculos. Ver Benatar en la página 199 del libro, en donde él dice que no tendría sentido no extinguir la humanidad solo porque en ese caso también se suprimiría la vida moral en el planeta. El filósofo que puede tener respuestas más drásticas contra la evaluación pesimista de la vida, aquel que dio la mejor expresión a la idea del flujo de la vida que acepta todos sus terrores, incorporándolos a una forma de vida heroica y vitalmente exuberante, es Nietzsche, otro abominable pensador no analítico. De hecho, todas las críticas que Nietzsche hace contra el pesimismo de Schopenhauer, en su periodo maduro, después de haber sido un schopenhaueriano en la juventud, se aplican mutatis mutandis a Benatar. Sin embargo, Nietzsche no es en absoluto un optimista. Lejos de él negar que cualquier vida humana está llena de sufrimientos. Lo que Nietzsche alega es que la presencia del sufrimiento no es un criterio esencial para juzgar el valor de la vida. Cito Nietzsche: Más allá del bien y del mal, capítulo 7, dice así: sea hedonismo o pesimismo, sea utilitarismo o eudemonismo, todos esos modos de pensar que miden el valor de las cosas según el placer y el dolor, o sea, según estados accesorios y aspectos secundarios, son ingenuidades y pensamientos superficiales. Y otra cita de Genealogía de la Moral dice así: hoy en día, cuando el sufrimiento es siempre recordado como el primer argumento en contra de la existencia, como su mayor punto de interrogación, es bueno recordar las épocas en que se juzgaba lo contrario. En términos de Benatar, estos filósofos muestran como máximo por qué una vida ya existente es digna de ser continuada, pero no muestran que ella sea digna de ser comenzada. Y yo concuerdo totalmente con él. Yo diría más: estos filósofos pueden haber mostrado que una vida ya existente no es tan mala como Benatar y los pesimistas la muestran, que sus descripciones negativas son exageradas, concedido, pero con eso ninguno de ellos ha dado un solo argumento que muestre que eso es motivo para crear nuevas vidas. Que estemos bien equipados para enfrentar las agruras de la vida una vez nacidos no es suficiente para probar que no es mejor simplemente no nacer y vernos obligados a usar ese equipaje para enfrentar esas agruras, sin nunca tener certeza de si conseguiremos vencer y seguros de nuestra derrota final por la muerte. Se podría decir que Benatar y Nietzsche demuestran lo mismo desde perspectivas y actitudes opuestas, que la vida es totalmente amoral o incluso inmoral y que su aceptación es irracional. Solo que delante de ese hecho, Benatar asume el punto de vista moral y racional y condena la vida, mientras que Nietzsche asume la causa de la vida y ataca a la moral y a la lógica. Pero de todos modos, el argumento pesimista antinatalista muestra su increíble resiliencia y se mantiene también contra Nietzsche,
Ya estando vivos, la opción nietzscheana de aceptación de la vida con todos sus terrores está disponible. Pero, ¿para qué nacer para ser un nietzscheano? Para aceptar la vida con todos sus terrores. Como mencioné al inicio, Benatar considera esta línea material como independiente de la formal. Él dice, cito, los argumentos del capítulo 3 proporcionan fundamentos independientes aún para aquellos que no fueron persuadidos por los argumentos del capítulo 2 para aceptar la afirmación de que venir a la existencia es siempre un serio daño. Hasta ahí la cita. Y al comienzo del decisivo capítulo 3, él insiste en que ahora se darán nuevas pruebas sobre la mala calidad de la vida humana, independientemente de la evidencia proporcionada por la asimetría mostrada en el capítulo 2. Y, cito de nuevo, hay más de una manera de obtener esa conclusión. Aquellos que rechazan los argumentos del capítulo 2 de que venir a la existencia es siempre un daño, pueden ser persuadidos por los argumentos del capítulo 3 de que nuestras vidas son realmente muy malas. Hasta ahí la cita. Según él, entonces, el capítulo 2 mostró que la vida es mala, mientras que el capítulo 3 muestra todo lo mala que ella es. Esto sugiere que la línea material sería tan solo una especie de refuerzo de lo que ya fue mostrado antes en la línea formal. Para los que no fuimos convencidos por la línea formal y creemos que la tesis antinatalista no fue demostrada en el capítulo 2, la línea material pasa a ser la decisiva. Tiene que demostrar ella sola la tesis antinatalista y tal vez inclusive reforzar retroactivamente la línea formal, tornándola más convincente. Creo pues que aunque los argumentos materiales del capítulo 3 se sostienen por sí mismos, de tal manera que no necesitan en absoluto de los argumentos formales basados en la simetría, lo contrario no se cumple. Más específicamente, para demostrar que los que nacen siempre resultan perjudicados, mientras que los que no nacen no son privados de nada, es necesario disponer de informaciones materiales que muestren que el mundo del cual estamos librando, al ser posible, es muy, muy, muy malo. Diciendo apenas que no los estamos privando de nada, apenas ofrecemos una especie de coartada o de atenuante formal, casi diría jurídico, para librarnos de una presunta culpa por no procrear. Hay que decir que no estamos privando de nada que tenga real valor y que por eso no solo no estamos privándolos de nada, sino que estamos salvándolos de algo que puede ser materialmente descrito como muy, muy, muy malo. A la luz de las informaciones materiales, queda claro que lo único que le daríamos al ser posible, haciéndole nacer, sería el desesperado intento de construir valores positivos para huir de la mortalidad que le dimos en el nacimiento. Valores positivos que pagan altos precios. O sea, en una palabra, le estamos dando la asimetría material. En lugar de darle una vida cuya mortalidad estructural él tendrá que tratar de olvidar para poder vivir, es mejor, lisa y llanamente, no darle esa vida estructuralmente mortal. Los pocos y arduos placeres que él podrá construir esforzadamente dentro de esa estructura no son suficiente motivo para hacerle nacer, si pensamos en su propio beneficio y no, como usualmente, en el propio placer que nos daría tener hijos y vivir la maravillosa experiencia de la paternidad.
Después de conocer la información material de que la vida humana es muy mala, podemos aceptar que la ausencia de sufrimiento por no existir en el escenario B3 de la figura 2.1, página 38, es mejor que la presencia de sufrimiento existiendo en el escenario A1 de la misma figura. Pues alguien podría pensar que el sufrimiento en el escenario A existiendo vale la pena si la total ausencia de sufrimiento viene pagando el precio de no existir en absoluto o de no haber existido nunca. Pero cuando la línea material nos informa que ese sufrimiento es estructural e inevitable, podemos convencernos de que no vale la pena existir para ser lanzado en ese sufrimiento. O sea, si para no sufrir tenemos que pagar el precio de no existir, sabemos ahora, a la luz de las informaciones materiales, que ese precio no es demasiado alto. Por el otro lado, después de conocer esa información material de que la vida humana es muy mala, podemos aceptar que la ausencia de placer por no existir en el escenario B4 de la misma figura es mejor que la presencia de placer existiendo en el escenario A3 de la misma figura. Pues alguien podría pensar que la presencia de placer en el escenario A existiendo vale la pena si ese placer es abundante, seguro y predomina sobre el sufrimiento. Pero cuando la línea material nos informa que ese placer es apenas reactivo y paga altos precios, en una lucha ardua contra el sufrimiento que predomina y finalmente nos derrota, podemos convencernos de que no vale la pena existir apenas para disfrutar de ese tipo de placeres. O sea, si para sentir placer tenemos que pagar el precio de existir, ahora sabemos que ese precio es demasiado alto. He dicho, de acuerdo en esto con todos los filósofos pesimistas, que los argumentos materiales sobre la mala calidad de la vida son muy contundentes, mucho más que cualquier prueba formal. Pero esto no quiere decir, feliz o infelizmente, que las personas acepten la tesis antinatalista, que procrear es inmoral o que es moralmente aconsejable no tener hijos, en virtud de esos argumentos, por más fuertes que ellos sean. Pues podemos, en nuestro ya conocido experimento contrafactual, imaginar que el ser posible manifestase interés en nacer aún después de tener las informaciones más terribles acerca de la vida que le aguarda. De todos modos, mientras más sepamos acerca de los terrores de la vida, más sentiremos que aumenta nuestro sentido de la responsabilidad en, a pesar de todo, querer procrear manipulando para nuestro propio beneficio. Pues ahora, con esa información material abundante y expresiva, somos plenamente conscientes de todo a lo que estamos sometiendo a nuestro posible hijo, más de lo que podrían convencernos argumentos formales como el de la asimetría. Si a pesar de todo eso, las personas no se importan en colocar al ser posible en esos riesgos terribles, solo porque les agrada tener un hijo y disfrutarlo, se verá claramente el profundo egoísmo de la procreación. Si aún queremos asumir contra Nietzsche un punto de vista moral y racional, decidiremos, sensible y responsablemente, no procrear por parecernos una apuesta irresponsable en donde el principal perjudicado será el hijo. En este caso, lo que sabemos de la estructura de la vida priva sobre cualquier autonomía por tratarse de un ser meramente posible, sin ningún tipo de autonomía ni presente ni futura.
En la parte final de la conferencia número 3 dije que desde el punto de vista formal, natalismo y antinatalismo son sustentables en base a la representación contrafactual del ser posible de querer nacer o no. Pero ahora, en esta línea material, vemos más claramente el carácter irracional de la decisión natalista, querer nacer a pesar de todo el peso de los enormes e inevitables sufrimientos que esperan al que nace. La opción pronatalista está abierta si permitimos que emociones y sentimientos predominen sobre la parte racional de la decisión. Pero esto no niega que si asumimos el punto de vista racional, el antinatalismo parece tener mejores argumentos. Creo que toda esta evidencia de que la línea formal de argumentación podría beneficiarse de las informaciones de la línea material sugiere que tal vez hubiera sido mejor para el procedimiento argumentativo de Benatar en su conjunto invertir el orden de los capítulos, tener rápidamente en manos los argumentos materiales sobre la mala calidad de la vida humana, para luego pasar con más calma y mejor equipados a la cuestión de que siempre alguien sale perjudicado al nacer, mientras que nadie sale perjudicado por no nacer. Ambas apoyadas ahora por sólidas razones materiales. Pero algo aún más contundente podría sostenerse. No que el orden de los capítulos podría alterarse, sino que toda la argumentación formal podría dispensarse como siendo superflua para probar las tesis antinatalistas. Dados todos los problemas de la pretensa asimetría formal, como han tratado de mostrarlo diversos críticos, yo entre ellos, y la contundencia de la argumentación material, podríamos simplemente prescindir de los argumentos del capítulo 2 y apoyar la demostración de las principales tesis antinatalistas, que venir a la existencia es siempre terrible y que procrear es, por tanto, moralmente problemático, solo en los argumentos materiales.